idealmente, ¿ya? ¿Qué pasaría con el diodo en esta configuración? ¿Cuánto sería el voltaje del diodo? 0, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no habría voltaje en el diodo. Idealmente, en el diodo, un diodo ideal, esto no existe. ¿Qué pasaría con el condensador? En continua, un condensador, ¿cómo funciona? Como un circuito abierto. Pero por último, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que me interesa a mí? El voltaje de salida. A mí me interesa el voltaje de salida. Si me interesa el voltaje de salida es igual a ¿quién? A VC. VO es igual. Bueno, este VL lo había puesto por la carga, ¿ya? V lo que sea, porque le había puesto L por la carga. Pero vean, es más, lo vamos a dejar así, para no crear más confusión. ¿Para qué creamos más variables? Este VO, este voltaje de salida es igual a ¿quién? A VC. Sí o sí, eso va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Obviamente porque están en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces es como que yo tenga un solo voltaje. Vámonos a la carga. Olvidémonos del condensador. ¿No? Olvidémonos del condensador. Si solamente realizamos con la carga, ¿yo qué podría decir? En esta malla. Asumiendo que esto no existe porque al final yo quiero voltajes. ¿Cuánto sería el voltaje del diodo? Idealmente, el voltaje del diodo, si el diodo, o bueno, ponerlo así, si el diodo es ideal, en todo caso. Si el diodo es ideal. Un diodo ideal, ¿yo qué podría decir? ¿Quieren que analice así o quieren que analice esta malla? Porque al final es lo mismo, ¿ah? O sea, no sé si eso les está generando confusión o no, pero por último analicemos ya esta malla. Sobre esa malla yo te diría, yo diría, este voltaje, ¿cuánto debería ser? Olvídense ahorita del circuito, como malla. Si el diodo es ideal, asumiendo que hay una corriente en este sentido, que está fluyendo en este sentido, ¿cuánto sería el voltaje del diodo? Sería el voltaje del diodo, ¿ya? Más el voltaje de la bobina, más el voltaje del condensador, es igual a 0. ¿Estoy bien? ¿Sí? Bueno, en realidad tengan en cuenta que yo estoy considerando esto, ¿no? Pero la polaridad real del diodo es esta. Bueno, pero es indistinto. Sea menos, sea más, es indistinto. Un diodo ideal, ¿qué va a pasar con el voltaje del diodo? ¿Cuánto es? Si está polarizado de manera directa. ¿Cuánto sería? 0. Si está polarizado de manera indirecta, idealmente el voltaje del diodo, sea positivo o sea negativo, ¿cuánto sería? 0. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que el voltaje de la bobina es igual a ¿quién? A menos el voltaje del condensador. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el voltaje de la bobina es igual a ¿quién? A menos el voltaje cero. ¿Por qué? Porque yo sé de acá que el voltaje del condensador es el mismo que ¿quién? El voltaje cero. ¿Estoy bien? ¿Me vas a entender hasta acá? Muchachos, ¿me vas a entender hasta acá? Ok. ¿Cómo es el voltaje en una bobina? ¿Cómo es el voltaje en una bobina? L por qué? L por la derivada diferencial de la corriente respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que L de I de T, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? A VO, pero en negativo, ¿sí? A menos VO. ¿Sí? ¿Está bien? Pero
continúo acá para no irme hasta muy abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la derivada de la corriente respecto al tiempo es igual a ¿quién? Menos VO L. ¿La derivada qué es? Es la pendiente, es la variación, como quieran verlo, ¿no? Entonces, ¿qué diría? Que la variación de ¿quién? De la corriente de ¿quién? Obviamente, ¿esta corriente de quién es? De la bobina, ¿no? Si estábamos hablando de acá, de la bobina, entonces sería la variación de la corriente de ¿quién? De la bobina, ¿ya? Con respecto a la variación de ¿quién? Del tiempo es igual a ¿quién? Menos VO sobre L. ¿Estamos bien? Pero ojo, vean acá. Yo estoy considerando, en este caso, para esto, que el interruptor está ¿qué? Abierto. ¿De acuerdo? Estoy considerando que el interruptor está abierto. Entonces, pongámoslos acá. Por eso lo estoy poniendo de otro valor. Por eso lo estoy poniendo de otro valor. ¿Por qué? Porque la corriente de la bobina tiene dos estados distintos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La corriente de la bobina, ¿se acuerdan del video que vimos la semana pasada? Cuando yo cierro el interruptor, ¿qué va a pasar? La corriente va a empezar a pasar por el circuito. ¿Va a venir por acá, por el diodo? No, no puede venir por el diodo. ¿De acuerdo? No puede venir por el diodo. No puede venir por el diodo. Si no puede venir por el diodo, ¿qué va a hacer? Va a seguir su camino por completo acá. Entonces la bobina, idealmente hablando, ¿qué voltaje tiene? Pero, ¿cuál es el voltaje de una bobina ideal? Asuma primero que está cerrado, que lo estoy cerrando. ¿Cuál sería el voltaje de una bobina, idealmente hablando? ¿Cuál es el voltaje de un cable, muchachos? La bobina es un cable enrollado. Cero. El voltaje de una bobina es cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la bobina si no tiene voltaje en corriente continua? ¿Qué es lo que hace? Y el video lo explica. Bueno, acumulo. ¿Almacena qué? ¿Qué almacena? Corriente. Tengan en cuenta eso. Si se les hace complicado, por lo general nosotros relacionamos esto. Que la bobina es lo contrario al condensador, ¿o no? Nosotros por lo general lo relacionamos así. Lo más fácil de recordar quién es. El condensador. ¿El condensador qué hace? Almacena ¿qué? Voltaje. Almacena voltaje. Si el condensador almacena voltaje, yo debo entender que la bobina hace lo contrario. ¿Qué va a hacer? Almacenar corriente. Es una forma absurda, pero es una forma fácil de relacionar las cosas. Entonces, cuando yo cierro el circuito, ¿cuánto va a ser el voltaje de la bobina? Cero. ¿Pero qué va a empezar a hacer? Almacenar corriente. Idealmente, infinito. Y eso lo han visto en circuitos eléctricos 2. Lo han visto en su curso pasado. Entonces empieza a almacenar circuito. Empieza a almacenar corriente. Cuando yo abro, ¿qué pasa con esa corriente? Sale. ¿Empieza a qué? A liberarla. Empieza a liberarla. Es como el condensador. El condensador, cuando carga el voltaje y se le quita la energía, entre comillas, ¿qué es lo que hace? Empieza a descargarse lentamente, ¿no? Entre comillas, lentamente empieza a proporcionar el voltaje que él almacenaba. Ya. La bobina hace muy parecido, un sistema muy parecido con respecto a la corriente. Entonces, debo entender que la corriente y la bobina son dos corrientes distintas. ¿Cuál? Cuando está cerrado, porque empieza a cargarse, y cuando está abierto, porque empieza a descargarse, entre comillas. ¿Me dejo entender? Entonces hay que diferenciar bien eso. Por eso estoy poniendo esta A con negro, muchachos. Porque estoy analizando el circuito en qué? Con el interruptor abierto. Por eso es, la variación de la corriente en la bobina abierta es igual a ¿qué? A menos VO sobre L. Entonces, ¿yo qué podría decir? Por último,
Yo te podría decir por último que la variación de la corriente de la bobina abierto es igual a ¿quién? Es igual a ¿quién? A menos VO sobre L por la variación del tiempo. Y la variación del tiempo es esta, ¿no? Tengan en cuenta esto, que hay un periodo encendido y hay un periodo apagado. ¿Cuál analizaría? ¿El primero o el segundo? El segundo. Entonces, ¿cómo sería? Por último, ¿cómo sería esto? Que la variación de la corriente de la bobina abierta es igual a ¿qué? A menos VO sobre L por ¿qué? Por 1 menos D por T. Porque este periodo ¿qué es? De T. Este periodo, todo esto ¿cuánto es? T. Todo esto es T. ¿T cuánto es? El 100%, ¿no? Entre comillas el 100%. Entonces si yo quiero ese parámetro, ¿qué sería? 1 menos D por T. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi primera ecuación. Ojo con eso, ¿ah? Esta es mi primera ecuación. ¿Ya? Copienlo, muchachos, para hacer la parte del circuito cerrado, porque lo voy a borrar. Si no, no me va a alcanzar a pisarlo. ¿Sí? Veamos. Esa es mi primera ecuación, entonces, del circuito. Ahora, vean, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo cierro el interruptor? Si yo cierro el interruptor. Si yo cierro el interruptor, ojo, que me aparece un nuevo voltaje. Ahora, ¿cuál? Me aparece un nuevo voltaje, ¿cuál? Así como esto, por eso estoy haciéndolo con colores, ¿ah? ¿Este qué sería? Aparecería ahí un nuevo voltaje, que de verdad deberíamos analizarlo, ¿no? El voltaje, ¿dónde? En el interruptor. ¿De acuerdo? Debería aparecer un nuevo voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta corriente, ahora sí pasa, ¿no? Ahora sí pasa la corriente. A la hora que pasa la corriente, ¿qué pasa con este diodo? ¿Está polarizado de qué manera? Inversa. Inversa. Estamos haciendo condiciones ideales. No pasa. No pasa. Condiciones ideales. Entonces, ¿qué va a pasar con el diodo? Cero. ¿Qué va a pasar con el diodo? Cero. El diodo se abre, ¿no? ¿De acuerdo? Idealmente, el diodo se abre. Entonces, ya no hay esa bifurcación, porque es un circuito abierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Sería... Ingeniero, con condiciones ideales, el voltaje de recepción no debería ser cero. ahora lo vamos a ver. Sería esta malla. ¿Vamos bien? Sería esta malla. ¿Sí? En esa malla, ¿yo qué voy a decir? ¿Cuál sería mi ecuación? ¿Cuál sería mi ecuación de esta malla, muchachos? A ver. Menos VS más el switch. más VSW más VL más VC es igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, idealmente, ¿cuánto sería el voltaje de SW? A ver, cuando trabajamos conversores DC-DC, ya sean elevadores o reductores, cualquiera de los dos, siempre trabajamos sobre ¿quién? Sobre L. ¿Saben por qué? Porque L es la parte difícil del circuito. ¿Ya? Incluso cuando hemos hecho prácticas, los que hacen prácticas conmigo ya han visto o han decidido hacer uno de estos circuitos, les había dicho que la parte difícil, ¿cuál es?
la bobina. ¿Ah? Es la parte más robusta, es la parte más complicada del análisis de todo. Entonces, cuando estaba abierto, ¿sobre quién habíamos trabajado? Sobre L. Acá vamos a seguir trabajando sobre L. Entonces yo te voy a decir que VL, ¿a qué sería igual? A VS más, menos, ¿no? Menos VSW menos VC. ¿Vamos bien? ¿Sí? Salud. ¿Sí? Perfecto. Ahora, con respecto a eso, un switch ideal, ¿qué haría? Cero. ¿Cuánto sería su voltaje? Idealmente hablando. Cero. 0. VSW 0, ¿no? Idealmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? El voltaje de la bobina es igual a quién? El voltaje de la fuente o el voltaje de entrada menos el voltaje del condensador. Es más, ni siquiera vamos a trabajar en el voltaje del condensador, vamos a tener esto. VS menos VSW menos VO. Porque podría ser eso, ¿no? Ya habíamos dicho el porqué. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también no me interesa el condensador, sino, entre comillas, me interesa la salida. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuánto es el voltaje en la bobina? Ya lo habíamos visto. Esto va a ser ecuación 2. Bueno, eso lo habíamos debido hacer más temprano, pero no importa. El voltaje en la bobina, ¿a qué era igual? Es más, esto no es parte de la ecuación, sino es parte del análisis. Por eso lo voy a hacer con otro color. VL, ¿a qué es igual? A L de I de T. ¿Estamos bien? Eso lo he debido hacer, esa quizá debió ser mi primera ecuación, pero no importa, es lo de menos. ¿Ah? Entonces esto lo voy a considerar como mi ecuación 3. Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué podría decir? Obviamente voy a igualar, ¿qué? Mis ecuaciones, en este caso, 2 y 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Yo te voy a decir que L de I de T es igual a ¿qué? VS menos VO, ¿no? Una de ciencia. O sea, va a ser 3 en 2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? L de I de T. Estoy haciendo el paso a paso para que se entienda, ¿eh? Para no sobreentender cosas y pueda generar mayores confusiones. ¿Sí? ¿Sí? L de I de T es igual a V menos VO. Ok, entonces yo qué puedo decir, lo mismo que hicimos hace un rato, ¿no? L, ¿qué sería? L por la variación de I sobre la variación de T es igual a VS menos VO. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la variación de la corriente de la bobina, ¿qué? Ahora sería la variación de la corriente de la bobina, ¿qué? Cerrada. ¿De acuerdo? La variación de la corriente de la bobina cerrada es igual a ¿qué? La variación de la corriente de la bobina cerrada es igual a ¿qué? A VS menos VO sobre L, todo por la variación de T, ¿no? Y la variación de T, en este caso, ¿cuál es? La variación de T, en este caso, ¿qué es? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál sería? Encerrado, ¿cuál es la variación de T? De T. Encerrado, la variación es de T. Ojo, ¿ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? La variación de la corriente de la bobina encerrado es igual a ¿qué? A VS menos VO sobre L por dt. Y esa sería mi ecuación. Es más, lo que se ve en los libros es la variación de esto, ¿no? En vez de poner
T no se trabaja mucho con el periodo, porque se trabaja más con frecuencias. Entonces, ¿qué sería? La variación de la corriente encerrado es igual a ¿qué? A VS menos VO por LF por D. Es el porcentaje de la frecuencia o el tiempo en periodo, ¿no? Lo que te vayan a dar. Normalmente este D, ¿qué es? Ustedes lo han trabajado en el control, ¿qué es? Acá. ¿Ese D qué es? Acá. ¿Cómo se conoce ese D? Como ciclo de trabajo, es el porcentaje de lo que quieren trabajar. O sea, tengan en cuenta esto. Yo les puedo dar acá, esto es un segundo, esto es 0,5 segundos, es 0,2 segundos. O sea, se los puedo dar como periodo, les puedo decir del 100% de la onda, el 20% lo trabajamos, el 80% no, o viceversa. ¿Ya? A eso vamos a hacer referencias más, a eso vamos a llegar. Entonces, esto, entre comillas, es ecuación 4, esto, entre comillas, es ecuación 5, que en realidad es lo mismo. ¿Ya? Pero acá viene un parámetro importante. ¿Cuál es lo difícil nuevamente de acá? ¿Cuál es lo difícil nuevamente de acá? ¿Quién es el parámetro complicado? L. Entonces, ¿qué voy a calcular? El valor de la inductancia. Entonces, ¿qué voy a decir? Que L es igual a ¿qué? Nada, ¿no? Simplemente despejando nuestra ecuación. Es igual a ¿qué? VS menos VO sobre la variación de la corriente de la bobina encerrado Por la por frecuencia. la frecuencia. ¿De acuerdo? Esta es una de mis principales fórmulas, ¿ah? O una de mis principales ecuaciones. Esta es una de mis principales ecuaciones, por si acaso, muchachos. Por eso la encasillo. Porque ustedes cuando diseñen, lo primero que tienen que diseñar es respecto a ¿quién? A la bobina. Es con respecto a la bobina. Esa es la parte importante. ¿Para qué? Para que no tengan una bobina del corte del cuarto, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo haría que mi bobina, entre comillas, sea pequeña? Porque lo que yo quiero es eso, ¿no? Quiero una inductancia pequeña. ¿Para qué? Para que no sea muy robusta, ¿no? ¿Cómo harían Aumento que la mi frecuencia. inductancia sea pequeña? ¿Aumenta la frecuencia? Claro. Ojo, ese es el parámetro importante. ¿Qué voy a decir? A mayor frecuencia, ¿qué? Menor. Entonces, mira, ya pues vámonos entonces al orden de los gigahertz, terahertz. ¿Para qué? Para tener una bobina chiquitita. Perfecto, sí se puede. En el papel. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No va por el tema de inductancia, porque en el papel se puede, pero yo podría tener una bobina relativamente pequeña, con una frecuencia Muy alto. alta. Pero ¿cuál sería el problema ahí? Mucho ruido. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di en circuitos electrónicos 1 que viene alguien y te mete una cachetada? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significaba? ¿Sobre qué habíamos trabajado ese ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué habíamos trabajado ese ejemplo? ¿Recuerdan el ejemplo que les dije? Que viene alguien y te mete un lapo. ¿Ah? Tienes dos opciones. ¿Cuál?
La primera, responderle, y la segunda, quedarte frío. ¿Eso de qué va a depender? De tu reflejo. Hay gente que reacciona muy rápido, hay gente que ni bien lo golpeas, él ya te golpeó, y hay gente que tiene un reflejo lento, ¿no? O sea, que lo golpeas y él reacciona cuando el que te golpea está a una cuadra. ¿Me dejo entender? ¿Eso qué es? Tiempo de reacción. Y el tiempo de reacción crítico acá, para la frecuencia, ¿quién lo va a tener? ¿Quién lo va a tener? Esto, porque esto no es un switch. ¿Esto qué es? Un conmutador electrónico. ¿A través de qué? Por ejemplo, el del video, ¿qué usaba? ¿Qué es lo que más se usa? Los MOSFET. Así como los diodos, ¿se acuerdan que cuando nosotros hicimos diodos en electrónicos 1, esta era mi señal de entrada, ¿no? Esta era mi señal de entrada, ¿de acuerdo? Si la frecuencia era muy baja y yo rectificaba, ¿qué pasaba? Pasaba esto. Cuando yo aumentaba la frecuencia, ¿qué pasaba? ¿Pasaba esto o no? Eso lo hemos visto en práctica, por lo menos los que han hecho el laboratorio conmigo, los he obligado a ir haciendo incluso esto, que es como si no rectificara. ¿Por qué? Porque la frecuencia era muy grande para el diodo. Es más, eso lo acabamos de ver en la primera fase de este curso. Hay diodos de alta respuesta, alta velocidad de respuesta, y hay diodos que no es tan buena su velocidad de respuesta. Eso origina esto. Un diodo lento es como que vienen, te pegan y no vas a reaccionar, pues, o sea, ya se fue. En cambio, hay diodos rápidos que el tiempo de respuesta es muy pequeño, ¿no? Porque siempre hay, pero es tan pequeño que puede ser despreciable. ¿Me dejo entender? Entonces, el problema de hacer una bobina, porque entre comillas buscaríamos la bobina pequeña, entre comillas, ¿no? O sea, tendríamos que ir mucho más al tema, como dice su compañero, porque también es prácticamente imposible o inmanejable hacer una bobina de un valor, de una impedancia muy baja, ¿de acuerdo? Pero entre comillas, a mí me conviene. ¿Por qué? Porque mientras más chiquita sea la inductancia, ¿qué va a pasar con la robustez de la bobina? Va a ser menor. El problema de un circuito, por lo general, ¿cuál es? Las inductancias. O sea, puedes tener un circuito, ¿ya? Puedes tener un circuito del porte de la cartuchera, ¿pero por qué? Porque tiene una bobina grande y su placa es muy chiquita. ¿De acuerdo? Entonces, como que pierde sentido, ¿no? Hacer es como que yo compro una cartuchera para tener esto de circuito y esto de bobina. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo acá. Yo tengo que aprender a compensar estos valores. Yo no puedo malearme con la frecuencia. ¿Por qué? Porque si yo hago una frecuencia muy alta, ¿qué va a pasar? Ni el diodo, ni el conmutador electrónico van a reaccionar. ¿De acuerdo? Ni el diodo ni el conmutador electrónico. ¿Por qué? Porque si tu diodo tampoco reacciona, ¿qué significa? Que en un ciclo, entre comillas, negativo, aunque de acá es continua, acá no debería haber problemas, ¿ya? Pero un ciclo negativo podría pasar. ¿Me dejo entender? Pero si esta frecuencia es muy alta, es como que yo te diga, ya, en un conmutador mecánico, ¿cuántas veces puedes prender y apagar un interruptor, mecánicamente hablando, el de tu casa? 5 por segundo, digamos. Ya, yo digo, no, pero yo necesito que lo hagas 200 veces por segundo. Estás loco. O sea, tú mecánicamente no vas a poder. Ya es lo mismo electrónicamente. Si un conmutador reacciona a 1, 10, 20 MHz y le dices, lo diseñas para que reaccione a 50 megas o a 100 megas, ¿qué va a pasar? Posible. No va a funcionar posible. ¿Me dejo entender? Por eso nosotros analizamos siempre la parte de bobinas para llegar a estos casos. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Sí? Perfecto.
Entonces nosotros teníamos sobre esto. Esto es la variación de la corriente en la bobina cerrada. ¿Cuál era la variación de la corriente de la bobina abierta? ¿Cuál era? Sería menos VO por L por 1 menos D por T. ¿Estamos bien? Estamos recordando simplemente, ¿ah? Estamos recordando. ¿Ah? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Yo voy a tener una corriente mínima y yo voy a tener una corriente máxima. Voy a ser bastante absurdo en el dibujo, ¿ya? Ese es mi eje X. ¿Ya? Estoy siendo bastante absurdo. Este X probablemente debería ser muy cercano a este interlineado. ¿Ya? ¿Esto qué es? Esto es la IL mínima. ¿Esto qué es? Eso es la IL máxima. Y esto es IL promedio. ¿No? Más que obvio. IL promedio. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona esto, muchachos? ¿Cómo es que funciona esto? Aquí está VO. Ok. Idealmente, VO, ¿a qué sería igual? ¿Cuánto sería VO como máximo? A ver, ojo, ojo. ¿Cuánto sería el voltaje de salida como máximo? Es cuando el interruptor está abierto o cuando el interruptor está cerrado. Para empezar, ¿esto qué es? Un reductor. ¿Qué significa? Que del voltaje de entrada voy a obtener ¿qué? Un voltaje menor. Entonces, ¿cuál sería el voltaje mayor acá? ¿Quién sería? VS. Y es obvio. ¿Por qué? Porque idealmente hablando, cuando yo cierre esto, ¿ya? Cuando yo cierre esto, yo tengo esta malla. Yo tengo esta ecuación. ¿Dónde está? Esta. Yo tengo esta ecuación. Si yo despejo VO, ¿a qué sería igual VO? De esta malla. Tengan en cuenta que VO es VC. ¿A qué sería igual? A VL, a VS menos VSW menos VL. En un circuito de corriente continua, ¿cuánto es el voltaje en una bobina? 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Que VO es igual a ¿qué? A VS. ¿De acuerdo? Ese es el mejor escenario. Este es el mejor escenario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy con el interruptor cerrado, yo tengo que el voltaje de salida es ¿qué? VS. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Qué va a pasar con la corriente? Va a empezar a cargarse, a descargarse, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a cargarse. Entonces, esto va a ser así. En realidad, esto es así. Si queremos ser muy técnicos, esto es así. ¿De acuerdo? Si queremos ser muy técnicos, eso es así. Desde 0, porque es 0, empieza a cargarse. ¿De acuerdo? En este momento, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque esta es la corriente de la bobina. Ojo, esta es la corriente de la bobina. Estoy dibujando la corriente de la bobina. En este momento, ¿qué hice? ¿Qué debo entender? Está el voltaje mínimo. Sé que ya, le quito el voltaje. ¿Cómo le quito el voltaje? Se abrió abriendo el interruptor. Abro el interruptor. Si abro el interruptor, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Se va a cero? No. No se va a cero. ¿Ah? Se mantiene. ¿Por qué? Porque yo estoy almacenando corriente.
Y el video mostraba, ¿no? Como una flecha que se iba haciendo cada vez más grande. Una vez que yo abro el circuito, ¿qué va a pasar? Empieza a consumirse esa corriente. ¿Quién va a consumir esa corriente? El VC, el VO, cualquiera de esos, ¿no es cierto? Es más, hasta el mismo diodo la consume. ¿Por qué? Porque recuerden que acá hay un diodo y tendría esta malla. Me guste o no, tanto este como este, ¿qué van a hacer? Consumir. Empezar a consumir sus corrientes. La corriente que yo tenía almacenada. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a bajar, pero a la mitad. Empieza a bajar. Y de ahí, ¿qué hago? Se Vuelvo a cierra. prender y debería Subir. volver a cargar. Entonces, este es el dibujo de la corriente. Ahora, tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta esto. Acá existe un parámetro. Muchos autores, y yo comparto eso, esto no debería, la corriente mínima no debería ser ¿qué? Nunca. Cero. Porque eso significa que tu circuito, o sea, que estás llevando este voltaje realmente a cero. ¿De acuerdo? Y la idea es que lo tengas fluctuando muy chiquito. ¿Ya? Muy chiquito. Pero que no desconectes, por decirlo así, por completo tu circuito. No desconectes por completo. ¿Ya? Entonces este parámetro debería ser muy pequeño. ¿Ya? Pero no se recomienda de que llegue al cero absoluto. No se recomienda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el voltaje en la bobina? Idealmente cero, pero no pasa eso, ¿no? Pero es cero, ¿por qué? A ver, por simple lógica, muchachos, ¿cómo haría que el voltaje en la bobina sea cero en corriente continua? Sería esto, ¿no? Pero ¿cómo logro eso si yo tengo que un rato prende y que un rato apaga, que un rato prende y que un rato apaga, que un rato prende y que un rato apaga? ¿Cómo podría ser que su voltaje, entre comillas, en continuo sea cero? Que su voltaje promedio sea cero. Para que el voltaje promedio sea cero, ¿qué va a pasar? Porque eso ya lo han hecho en eléctrico, ¿ya? Tendría que tener una parte positiva, tendría que tener una parte negativa. ¿Para qué? Para que en promedio, si quieren verlo, es cero. ¿Y a cuánto sería? Obviamente que eso no va a ser cero puramente, ¿no? Ok. Vean. Vean. Si yo asumo que esto es muy chiquito, y para el análisis es cero, para entenderlo, ¿ya? ¿Yo qué podría decir? Si yo quiero que esto sea cero, ¿qué diría? Yo diría que la variación de la corriente en la bobina cerrada más la variación de la corriente en la bobina abierta es igual a ¿cuánto? A cero. Es igual a cero. Ahora tengan en cuenta que acá yo tengo estos parámetros, ¿ah? ¿Todo esto qué es? ¿Todo esto qué es? Todo eso es la variación de la corriente. ¿De acuerdo? Todo eso es la variación de la corriente. Para el caso de estudio, por lo menos para el primer caso de estudio, se considera 50-50. 50% encendido y 50% apagado. Si yo considero eso, ¿esto qué sería? ¿Qué sería? La variación de la corriente. Bueno, igual, en un promedio siempre sería el medio, ¿no? Asumiendo que este es IL promedio. ¿Ya? Asumiendo que esto es IL promedio. Ok. Muy bien. Si yo hago que esto sea igual a 0, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? La diferencia. Voy a decir que VDS menos VO
¿qué? Más OBS. menos VO sobre L por 1 menos D por T igual a 0. ¿Estamos bien? Estoy usando la fórmula, la ecuación 4 y la ecuación 1, creo. ¿Sí? La ecuación 4 y la ecuación 1. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, entonces acá sacamos una de las primeros parámetros que vamos a utilizar. ¿Cuál sería mi ciclo de trabajo? Esto lo vamos a probar en las siguientes ecuaciones, ¿ya? Pero mi ciclo de trabajo aquí sería igual. Vamos a decir que VO es VS por D. Ecuación corta. ¿Ya? ¿Cuánto es ciclo de trabajo? ¿Qué quiere decir ciclo de trabajo? ¿Qué quiere decir ciclo de trabajo? Sí. ¿Qué quiere decir ciclo de trabajo? En cristiano, ¿qué quiere decir? Cuando el circuito entre comillas está trabajando. ¿Cuándo el circuito está trabajando? Cuando el interruptor está cerrado. ¿Ah? Cuando el interruptor está cerrado. Muy bien. Ahora, en corriente continua, ojo, en corriente continua también pasa esto. En corriente continua pasa esto. A eso yo lo voy a llamar R, es una resistencia, una carga. ¿No? Para no ponerle L, yo lo voy a llamar R. En corriente continua, ¿cómo funciona el condensador idealmente hablando? Como un circuito abierto. Si funciona como un circuito abierto, ¿qué significa? Idealmente también, ¿no? Que IC, ¿cuánto es? IC, ¿cuánto es? 0. Si es un circuito abierto, IC, ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que IL es ¿qué? Que IL es ¿qué? Bueno, esta no tiene sentido. Vamos a llamar así o así, como quieran llamarlo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la corriente de salida o la corriente en la resistencia o en la carga, como quieran llamarlo, es igual a ¿quién? La corriente de salida o la corriente en la resistencia es igual a ¿quién? A IL, ¿o no? Si esta corriente es 0, porque este circuito idealmente es abierto, la corriente de la bobina es igual a ¿quién? A IR. Entonces, este IL también se le conoce como IR. IR, tengan en cuenta que es la corriente de salida o la corriente de carga. ¿Ya?
Ok, entonces la corriente promedio, ¿cuál sería? ¿Cómo calcularían la corriente promedio? ¿Cómo calcularían la corriente promedio? Tienen dos. Hacer la integral, ¿no? La integral de esta señal, ¿de acuerdo? De esta señal con respecto al periodo, o otra forma más sencilla, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿La corriente qué es? Tengan en cuenta que esto es una resistencia o es una impedancia. ¿Esto en qué está? En ohmios, ¿de acuerdo? Esto está en ohmios. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, ¿qué puedo calcular? La corriente. La corriente. Entonces, IL o IR, ¿a qué es igual? Voltaje. ¿A qué es igual? Voltaje L por su resistencia. IL o IR, como quieran llamarlo, porque ya expliqué el porqué, es igual a ¿qué? Voltaje de la... VO. O sea, tienen dos formas. O hacerlo matemáticamente como la integral, o a través de una ecuación, una ley de Ohm súper básica. ¿De acuerdo? A través de una ley de Ohm súper básica. Ok. Ok. Tómenle una foto, tómenle los muchachos porque voy a borrar. Necesito más pizarra. ¿Cuál? Idealmente, la corriente del colector del condensador es ¿Puedo borrar? Ok. Entonces yo voy a tener las corrientes como parámetros. Necesito saber esta corriente mínima, esta corriente máxima. ¿De acuerdo? Necesito saber ambos parámetros para empezar a hacer mis diseños. ¿Ya? La corriente máxima, ¿a qué va a ser igual? Oh, perdón, empecemos con la mínima. La corriente mínima, ¿a qué será igual? El IL mínimo, ¿a qué sería igual? Obviamente que es esta, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería la corriente promedio, ¿de acuerdo? El IL, que es la corriente promedio, menos ¿quién? Menos la variación de IL medias, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Ok, entonces, ¿qué sería? Sería IL menos la variación de IL medias. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ahora, ojo, esta variación de IL para este parámetro es ¿qué? ¿Positiva o negativa? Negativa. Si es negativa, ¿qué convertiría esto? Positivo. A positivo. ¿Y estaría bien? No, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Claro, El absoluto. Yo necesito el absoluto, ¿por qué?
Porque lo que necesito es la magnitud, ¿no? Es la magnitud. No necesito la ecuación realmente, o sea, el parámetro de variación, sino la magnitud. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Entonces, IL mínimo, ¿a qué sería igual? A la corriente de la bobina promedio, por eso solamente pongo IL, menos, ¿quién? La variación de menos la variación de la corriente. Ahora, ¿qué variación de corriente usamos? ¿La cerrada o la abierta? ¿Cuál usarían ustedes y por qué? La abierta. ¿Cuál usarían ustedes? Es más, ni siquiera hago esto. Ya sé que IL a qué era igual. IL a qué era igual. La última ecuación que vimos. Voltaje. Sería VO sobre R, ¿no? Entonces VO sobre R. ¿Menos quién? La variación menos un medio ¿de quién? De la variación de IC. Ingeniero, ¿cuál IC uso? IC-C, IC-A. O sea, la variación de la corriente con el switch cerrado, la variación de la corriente con el switch abierto. ¿Cuál usaría? Abierto. ¿Cuál usaría? ¿Por qué usaría cerrado y por qué usaría abierto? ¿O es indistinto? En realidad es indistinto, pero yo voy a usar una. ¿Cuál de las dos usaría? Abierto. ¿Cuál usaría? Abierto. ¿Cuál es más fácil de analizar? ¿El abierto o el cerrado? ¿Cuál es más fácil? Acá está cargándose, ¿ah? Tengan en cuenta eso. Acá está consumiendo. ¿Qué es más fácil? ¿Cargar? Para mí más fácil es consumir. el consumo. Yo considero que más fácil es el consumo. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, ¿ah? Porque matemáticamente les debería salir lo mismo. Pero, ¿cuál vamos a usar? El cerrado. O, perdón, el abierto. Cuando está la variación de la corriente en abierto. Porque yo puedo usar cualquiera de los dos. Entonces, ¿esto por quién sería? ¿Cuál es? IL, variación ILA. Era la primera ecuación que hicimos. Sería V menos VO, creo. Menos VO sobre L A sobre, ¿no? Menos VO L 1 menos 1 menos D por T. ¿Sí? Pero ojo, que ese VO tiene que estar en magnitud, ¿no? Entonces lo dejamos de esta forma. Porque si no, ese negativo va a hacer que este sume, ¿no? Y no tiene sentido. ¿De acuerdo? No tiene sentido. Ok. Entonces, esa va a ser mi corriente mínima. ¿Cuál sería mi corriente máxima? Sería lo mismo, ¿no? Absolutamente lo mismo. ¿Qué sería? El IL máximo, ¿a qué es igual? IL más el absoluto de la variación de la corriente de la bobina sobre 2. O sea, el IL máximo es igual a ¿qué? VO sobre R más un medio por VO sobre L por 1 menos D de T. Ok. Entonces, otro parámetro. La corriente mínima que trabaja en la bobina. ¿Ah? La corriente mínima que trabaja en la bobina. Obviamente que la corriente mínima que trabaja en la bobina, ¿cuál debería ser?
¿Cuál? Obviamente es quién. Y el mínimo, ¿no? Obviamente debería ser esa. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a decir? El IL mínimo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? VO sobre R menos 1 medio. Es más, ¿qué podría ser esto? Podría ser VO por 1 menos D por D sobre 2L. ¿Estoy bien? ¿Es lo mismo? ¿Sí? ¿Es lo mismo? Ok. Perfecto. ¿Cuánto debería ser esto? Como mínimo. ¿Qué corriente como mínima debería tener? Para el caso académico. 0. ¿Ya? Para el caso académico. Entonces, esto debería ser igual a ¿cuánto? A 0. Eso debería ser igual académicamente a 0. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Factorizo VO. ¿Qué me queda? 1 sobre ¿Qué me R. queda? 1 sobre R. 1 sobre R menos 1 menos D por D sobre 2D 1 menos D, por D. ¿sí? Sobre esta T la voy a convertir en Inversa en periodo. frecuencia. Porque no, en frecuencia. Frecuencia. Porque ya les he dicho que más fácil es trabajar sobre frecuencia. Entonces, ¿qué voy a decir? 2L por Es más, esto lo voy a poner así para que no tengan problemas. 1 menos VD sobre 2L y en vez de T, F. Y esto recién debería ser igual a... ¿Me vas a entender? Para hacer el paso a paso, ¿ah? Estoy haciendo el paso a paso. Entonces, ¿acá qué me quedaría? 2LF. 2LF, ¿no? Esto es igual a 0. Entonces, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Despejar a quién. ¿Despejar a quién? A L. Entonces, la bobina mínima, ¿a qué va a ser igual? A ver, despejen. ¿A qué sería igual? La bobina mínima. Menos VO entre R. ¿Qué sería igual? Este VO se va, ¿no? Con este 0. ¿De acuerdo? Este VO se va con el V0. Ya. Imagínense que lo han igualado. Ahora despejan. Entonces, en vez de L, ¿es quién? En vez de L, ¿es quién? L mínimo, porque lo estamos llevando a 0. ¿Ah? L mínimo. Entonces, L mínimo, ¿a qué sería igual? A 1 menos D, todo esto Por R. por R sobre 12. bueno. Entonces, cuando ustedes diseñen algo, obviamente necesitan saber el valor de la carga. Necesitan saber el valor de la carga. En función a eso van a decir qué ciclo de trabajo van a tener y usar en función a la frecuencia para diseñar su bobina, para mandar a hacer la bobina, ¿no? Para que digan, yo necesito una bobina, qué sé yo, de 100 milihenrios o de 200 milihenrios. Una cosa por ahí. ¿No? Porque no hay que analizar mucho en estos sistemas. Lo que más se hace es diseñarlos. Porque ustedes les van a decir que diseñen un reductor o un elevador. Entonces, obviamente, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Es que es la
bobina mínima ¿para qué? ¿Es la bobina mínima para qué? Para que exista corriente, ¿no? En el circuito. En el circuito o en él. Al rato que hagamos un ejemplo, porque hasta ahorita estamos haciendo toda la teoría, vamos a darle un parámetro. Si mal no recuerdo, es un parámetro de tolerancia del 25%. Para asegurar esa corriente. Si es que en la gráfica, digamos que está así, ¿no? O se descarga más rápido. Podría quedar el tiempo Es que ten en cuenta que eso va a depender del tiempo. Tú podrías tener una carga así y esa carga así. Entonces justamente lo que voy a hacer ahora es desarrollar. Ok, vean, el voltaje realizado a la salida. El voltaje obviamente depende, en este caso, el voltaje depende directamente de quién, de la corriente, ¿no? Porque habíamos dicho que el voltaje de salida es ¿qué? IL o IR por R. Entonces, eso significa que yo no voy a tener a la salida una línea, sino voy a tener ¿qué? Algo así, ¿no? ¿Sí? Voy a tener algo de ese tipo. ¿De acuerdo? Porque la corriente va a ir cambiando. ¿Ya? La corriente va a ir cambiando. Obviamente, yo tengo que hacer que el rizado no sea extremadamente grande, porque si no, podría reducir el tiempo de vida de mis circuitos. ¿Ya? Podría reducir el tiempo de vida de mis circuitos. Entonces, a esto lo vamos a llamar 1 y a esto lo vamos a llamar 2. ¿Ya? Para 1, ¿cómo sería el voltaje rizado? ¿Cómo sería? Cuando está cargando. Cuando está cargando, ¿yo qué voy a decir? Yo quiero hallar, entre comillas, esta pendiente, ¿no? ¿Ya? Esta pendiente de esta recta. ¿A qué sería igual?
¿La derivada de quién? ¿La derivada de quién? De la corriente del capacitor respecto a quién? Al tiempo. ¿Eso a qué es igual? ¿La derivada a qué es igual? A la variación, ¿no? ¿La variación de quién? De la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Con respecto al tiempo. ¿Y esto sería igual a qué? A la variación de la corriente de la bobina. ¿En qué tiempo? En el tiempo encendido. Hasta ahí creo que nada de ciencia, ¿no? Hasta ahí nada de ciencia. Ok, ¿cómo sería para mi segundo caso? ¿Cómo sería? También tendría que hallar la derivada, entre comillas, ¿no? Si quisiera hallar esta pendiente, ¿qué sería? La derivada de I de L de T. Pero en este caso, ¿a qué es igual esta? ¿A qué es igual? Menos la variación de I, ¿no? Porque es una pendiente negativa. Entonces, ¿esto qué va a ser? Menos la variación de la corriente de la bobina en un tiempo ya pasado. ¿Sí? En un tiempo ya pasado. Ahora, nosotros sabemos que el voltaje de la bobina es igual. Ya lo habíamos visto, ¿no? Incluso lo puse con ese color. VL a qué es igual. ¿Sí? VL es igual a L de I de T. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué podría decir? De acá. ¿Qué podría decir? Que VL de T es igual a ¿qué? A L de I. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo quiero que IL 0, o sea, la corriente de la bobina en el instante 0, sea igual a ¿qué? Tengan en cuenta que este es el mismo punto, ¿ah? Tengan en cuenta que este es el mismo punto. Este IL0 es igual a ¿qué? A ILT. ¿Me dejo entender? Porque acá, entre comillas, por eso les estoy haciendo esta aclaración, ¿ah? Es como si fuera el mismo punto. IL0 es igual a ¿qué? A ILT. ¿Me dejo entender? Chicos, me dejo entender esa analogía, ¿no? Ok. Entonces, ¿yo qué podría decir? A esto se le llama, por si acaso, que es un estado estable, ¿ya? Es un estado. ¿Ya? A eso se le llama un estado estable. Ok, entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Voy a decir que la integral de ¿qué? De 0 a t de esto, de v de l de t, es igual a ¿qué? A la integral de 0 a t de l de i, para sacarlo. ¿Ya? Entonces, la integral de 0 a t de quién? De v de l de t. ¿A qué sería igual? Acá sí, porque ya es con respecto a la corriente. ¿Cómo sería? Con respecto a la corriente tengo estos dos parámetros, ¿ah? El de carga y el de descarga. ¿Va a ser qué? Menos T. ¿Cómo sería el voltaje en L? Sería de 0 A T. al tiempo de encendido de quién? VL. De VL en encendido de T más quién? ¿La integral de dónde? De T on a T off, ¿sí? ¿De quién? De V de L apagado de T. ¿No? Estoy haciéndolo por sus dos parámetros.
Y eso debería ser igual a ¿cuánto? Todo esto debería ser ¿cuánto? ¿Cuánto es acá, entre comillas? 0. Entonces esto debería ser 0. ¿No? Bien, esto muchachos, para borrar. Ojo, ojo. No tengo error, ¿ah? Lo pongo con rojo. No es de T-on a T-off. Porque de acá a acá no hay problema. De acá a acá, ¿cuánto es? Desde T-on, porque ahí empieza, ¿hasta dónde? Porque el T-off es esto, ¿ah? Es este periodo. ¿Qué es? T-off. T-off, ¿no?